Maestro Benjamín Castro, lo recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo está, maestro? Buen día. Buenos días, Gerardo. Buenos días al auditorio. Quiero esta vez aprovechar el espacio para comentar sobre este libro de Andrés Manuel López Obrador, el último, tengo entendido, que se llama 2018 La Salida. Ajá. Y no tanto por lo que pudiera decirse de su proyecto y propuesta, sino porque me parece que ahí introduce un elemento nuevo, incluso para las ciencias sociales. Ajá. Aquí en México me refiero al concepto de la corrupción sistémica. Esta idea de que una cosa es la corrupción del político raterillo que se roba una lana, se compra un rancho, ajá, un carro de lujo, cosas por el estilo, y otra cosa es la corrupción del llamado periodo neoliberal, el que empieza en diciembre de 1982 con Miguel de la Madrid, en donde la corrupción viene a ser, más que las raterías de los políticos y sus familias, pasa a ser el robo y la entrega de los bienes públicos o los bienes de la nación. Eso es muy diferente, sí, ¿verdad? Es tan diferente como la gimnasia y la magnesia. Es decir, incluso López Obrador en sus dos primeros capítulos, uno es sobre la privatización como un acto de robo, explica que en el periodo del desarrollo estabilizador, es decir, de los 80 para atrás, ¿sí? Pues sí, los políticos robaban, eran pintorescos, hacían contratos con sus parientes, amigos, para obra pública y todo, pero nunca se atrevieron a tocar los bienes públicos. Ajá. Nunca, ni siquiera pensaron, por ejemplo, en vender litorales o vender el petróleo. Entonces, la corrupción sistémica es esta confabulación entre banqueros, grandes empresas, sí, transnacionales, por ejemplo, aquí como nosotros comprenderemos, gas natural, para poner un ejemplo, al que se le entrega un bien de la nación a cambio de casi nada, y en ese acuerdo el político gana, y se enriquece y se vuelve parte de un grupo selecto, que López Obrador identifica obviamente con Carlos Salinas de Gortari como, digamos, el que inició esto, pero está integrado pues por una mafia del poder. En efecto, yo antes veía con cierto escepticismo eso de la mafia del poder, pero ya viendo lo que han hecho en estos últimos 33 años, pues es claro que son una mafia, ¿verdad? Operan como salteadores para robar bienes de la nación. Entonces, creo yo que ese concepto es muy diferente a las historias de corrupción que nos recetan todos los días. Sí. Aquí tenemos un periódico que está en el norte de la Macroplaza, pues que se dedica a las historias de corrupción, ya tiene 30 años. Sí. Casi cada semana sale alguna historia de algún político que hizo esto, que hizo el otro. Pero eso, que también, por ejemplo, otros medios difunden mucho, por ejemplo, ahorita el caso Javier Duarte, sí, que ya estamos intoxicados, ¿verdad? Porque sale tanto diariamente. Es muy folclórico ya. Muy folclórico, además en esa pose que lo agarraron, ajá, en la cárcel de Guatemala, en fin, su mujer que se va a Inglaterra, y nos calientan la cabeza, sí, pero al mismo tiempo se están cometiendo este tipo de corrupción sistémica, se está entregando los bienes del país, se está negociando, por ejemplo, en el caso del petróleo en Campeche, ajá, una perforación que venía haciendo Pemex, descubren un yacimiento grande y se lo regalan, como quien dice, a la INE italiana, y se dice que fueron ellos, cuando en realidad pues no se puede descubrir un pozo en 6 meses, se tiene que trabajar unos 10 años, ajá, me refiero a un yacimiento, perdón, no un pozo, un yacimiento, y entonces se le regala a la empresa italiana. Ese es el verdadero acto de corrupción y traición al mismo tiempo, que López Obrador llama pues corrupción sistémica, para diferenciarla de la que conocíamos nosotros hasta antes del 83. Y ese es el comentario. Recomiendo el libro, más allá de cualquier filia y fobias, sí, ¿cómo claro se dice? Fibias, ¿no? Fobias. Filias y fobias. Sí, porque hay un filio a que yo le tengo fobia. No me gusta nada, pero bueno, sí lo recomiendo de veras para el auditorio. Bien, y eso es el comentario, pues, muchas gracias, maestro Benjamín Castro, pues una aportación importante. Vamos a ver, a estudiar el término, ¿no? Porque sí resulta, esta evolución de la corrupción me parece interesante. Sí. Muchas gracias, maestro.